Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto y nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Tengan más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, cierre de la semana del envío, de la misión, de todo cuanto hemos estado hablando acerca del apostolado, de la evangelización, de la misión que tenemos, hermanos y hermanas, y sobre todo de estar bien informados cuando decimos sí, aquí estoy, Señor, o estoy disponible al nivel que sea que tengamos que llevarle el mensaje, el apostolado, la evangelización, la predicación de palabra y obra, como enviados por parte de Cristo, que todo se envuelve a nivel de testimonio. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, está sostenida en que debemos armarnos de valor y echar a un lado el miedo. De hecho, nuestra idea fuerza para hoy es la siguiente: ningún ser humano, por más remoto que sea el lugar que se encuentre, estará fuera del alcance y del auxilio de Dios. Ese pensamiento fruto de la fe debe estar bien claro en nuestras mentes y que nos sirva de motivación, que nos sirva de inspiración y de fortaleza para los retos que vamos a enfrentar, hermanos y hermanas, y de los cuales Cristo ha sido tan claro y tan coherente y tan transparente en dejarnos saber, para prepararnos y sobre todo para armarnos de valor. Hermanos y hermanas, hoy la misma palabra de Dios nos define que el verdadero discípulo debe abandonar los temores. 3 ocasiones tiene este evangelio que hemos leído hoy, donde Jesucristo, al decirnos no tengan miedo, lo que nos está inspirando es a tener seguridad en Dios cuando hacemos las cosas en el nombre de Dios, y que lo que tenemos que tener, por contrario, no es miedo ni temor, sino armarnos de valor. Mira esto, versículo 26, pero no le tengan miedo. Versículo 28, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Versículo 31, por lo tanto, no tengan miedo. 3 veces lo enfatizó Cristo. Ese no tener miedo, no tener temor, es porque Cristo lo que está diciendo es: lo voy a armar a ustedes de valor. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si por 3 veces Jesucristo anuncia, hermanos y hermanas, que no tenemos que tener miedo, ese consejo por parte de Jesucristo es para inspirarnos seguridad y fortaleza, hermanos y hermanas. ¿Qué nos puede causar miedo en las cosas de Dios? En la evangelización, en la pastoral, en la misión, en la caridad, en el llevar la palabra de Dios y en el obrar la palabra de Dios y en el dar testimonio. Tenemos que pensar que nos puede provocar valor
en todo lo que hemos mencionado, hermanos y hermanas. Cuando optamos por evangelizar, cuando optamos por estar en misión, cuando optamos por estar en apostolado, hermanos y hermanas, y predicar, tienes que tener esta conciencia. No quiero miedo, me armo de valor. ¿Por qué? Porque el que te envía es Dios. Él estará contigo y Él no tiene límites. Sabrá todo lo que ocurre. Esto es bueno que lo sepamos, hermanos y hermanas. Como decíamos ayer, no podemos quitar las manos del Evangelio por los temores que infunde el miedo. En primer lugar, nosotros vamos a ser incomprendidos. Eso le causa mucho miedo y temor a las personas. Nosotros vamos a ser insultados. Eso le causa miedo y temor a las personas. Vamos a enfrentar obstáculos, en algunos casos persecución, y algunos, como decíamos ayer, tendrán que enfrentar la propia muerte. Eso está claro. Ahora mira lo que dice Jesucristo en el versículo 25b de hoy. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Ese dueño de la casa es Jesús. El resto de la familia somos nosotros. Y si al dueño, que es importante y tiene autoridad, lo llaman demonio, ¿qué más no dirán acerca de nosotros? Forma parte, hermanos y hermanas, del discipulado imitar la vida del maestro. Y tú y yo somos llamados a imitar la vida del maestro. Y no solamente imitar la vida del maestro, sino participar de la vida del maestro. Imitarla y repetirla y vivirla. Mira los versículos 24 y 25a. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. O sea, no vamos a superar a Jesucristo jamás. ¿Cómo es? ¿Superarlo en qué sentido? En que no vas a sufrir, que no vas a ser señalado, que no te van a insultar, que no vas a padecer prejuicios, exclusiones, que no vas a perder amistades, que no vas a ser malinterpretado, que te van a acusar. Hermanos y hermanas, no estamos por encima de nuestro maestro. Por lo tanto, ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón, nos recordaba, ¿no? Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás que son miembros de la familia? Esto, hermanos y hermanas, nos tiene que llevar a pensar que seremos como Él, pero no vamos a superar a Jesús. ¿Dónde está, debemos preguntarnos hoy, la mayor amenaza para nuestras vidas, hermanos y hermanas? ¿Cuál es o a qué tengo yo que tenerle miedo? ¿Cuál es la mayor amenaza para mi vida? Si lo pongo en balanza y para entender la reflexión y la meditación de hoy a lo que Cristo me llama y lo que Cristo me quiere enseñar. O sea, ¿dónde está la mayor amenaza para nuestras vidas? ¿En lo que hace Dios? Ahí está la mayor amenaza. ¿En lo que nos pide Dios que hagamos conforme a su voluntad? ¿O mi mayor amenaza viene de lo que quiere el ser humano que no tiene a Dios y me pide a mí que yo haga? ¿Dónde está la mayor amenaza para tu vida? Esa pregunta tenemos que contestarla, hermanos y hermanas, en examen de conciencia hoy. Tenemos que abandonar el temor de que hacer la voluntad de Dios me hace daño. Eso no lo puede tener un discípulo de Cristo, eso no está en nuestro discipulado, eso no está en nuestra misión. ¿Cómo que hacer la voluntad de Dios me hace daño? Eso es lo que dice el mundo. Tenemos que abandonar el temor, hermanos y hermanas, de que proponerle a otras personas, invitar a otras personas, ¿no?, a los seres humanos a que entren en los asuntos de Dios, me va a causar un montón de males, un montón de daños. Y por eso no me meto. Y por eso no pongo las manos en el arado. Tú y yo debemos estar conscientes, hermanos y hermanas. Debemos de estar, pues, seguros también que la mayor amenaza para nosotros está en perder a Dios y en perdernos nosotros por perder a Dios. Ahí estriba la mayor amenaza para nosotros y eso sí que da miedo. Eso sí que causa temor. A mí no me causa tanto temor que predicar la palabra de Dios pierda amigos o sea señalado
de un fanático que está hablando de Dios todo el tiempo y que quiere que todo el mundo pues sea como él. Eso a mí no me causa tanto miedo, hermanos y hermanas. Pero que yo de alguna forma pierda a Dios, que yo de alguna forma me pierda a mí por perder a Dios, eso me tiene que preocupar. Ponlo en una balanza, ¿no? Con todo lo que hemos dicho hasta ahora. En segundo lugar, si algo nos debe de preocupar a ti y a mí, es que como cristiano, como discípulo, como misionero, como evangelizador, que no me aparezcan dificultades, hermanos y hermanas, que no me aparezcan retos, que no me aparezcan desafíos, que no me aparezcan sufrimientos, que no me aparezcan amenazas. Porque si eso está ocurriendo en mi vida, puede ser, hermanos y hermanas, que yo no esté predicando el evangelio de palabra y obra. Si no aparece la dificultad en mi vida por ser cristiano, quiere decir que algo está pasando aquí. Eso sí que me tiene que preocupar. O que lo esté predicando, hermanos y hermanas, el evangelio tan cómodo, tan sutil, tan liviano, para no enfrentar dificultades, para no enfrentar amenazas, para no enfrentar sufrimiento. Esas dos cosas pueden pasar y eso sí que me tiene que preocupar. Que ni lo esté predicando, que no esté evangelizando, que no esté haciendo apostolado, o que la predicación y el testimonio que yo estoy dando vuela tan bajito, hermanos y hermanas, que lo presento tan dócil y sutil que no impacta a nadie, porque no estoy moviendo almas, hermanos y hermanas, no estoy sacudiendo almas, no estoy inquietando conciencia, y la palabra de Dios tiene que hacer eso. Si eso me está ocurriendo, algo yo estoy haciendo mal que me debe preocupar. Estoy envuelto en el miedo, estoy envuelto en el temor, que es lo que Cristo quiere decir: llénate de valor entonces para hacer lo que tienes que hacer. Así las cosas, hermanos y hermanas, no lo pongamos cómodo, es lo que tenemos que ver. Un discípulo de Jesús no tiene miedo a predicar la verdad. Este es el principio básico. Un discípulo de Jesús no tiene miedo a predicar la verdad. Tanto el que tiene la verdad de Dios y no la comunica, hermanos y hermanas, Dios lo conoce ya. El que tiene la verdad de Dios y no la transmite y no la comunica, ya Dios lo conoce. Tanto al que se le ofrece la verdad de Dios, hermanos y hermanas, y no la recibe, también es conocido por parte de Dios. En ambos casos, o sea que no vamos a señalar solamente a aquellos que no recibieron la palabra. Pero yo, que no estoy haciendo nada con la palabra, estoy actuando como si no lo hubiese recibido, y tanto Dios conoce al que no recibe la palabra como al que tiene la palabra y no la pone en práctica o no la predica. Así queda claro, hermanos y hermanas, en el versículo 26. Hoy, según Jesucristo nos habla, pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto. Dios lo sabe todo, tanto de parte de aquellos como de parte nuestra. Que no llegue a ser descubierto y nada secreto que no se llegue a saber. O sea que el que rechaza la palabra de Dios y no quiere la verdad, Dios lo conoce, Dios sabe quién es. Y aquel, hermanos y hermanas, que tiene la palabra de Dios y no la predica y no la pone en práctica, también Dios lo conoce. Las cosas de Dios no son para guardarlas, hermanos y hermanas. Y escucha eso bien. Las cosas de Dios no son para esconderlas, para engavetarlas en la oscuridad. ¿Ah? En la oscuridad. Que eso lo que significa es en lo privado, ¿no? Solo para mí. No, bueno, esto es para mí. Y no tengo que compartirlo. Entonces, evito, hermanos y hermanas, invitar a otros a participar de ellas. Evito hacer público lo que Dios me ha dado y revelarlo y compartirlo con otros, ¿no? Las cosas de Dios son a viva voz, dice nuestro Señor Jesucristo, y a alta voz, no solamente a viva voz, sino a alta voz, no en voz baja, no en secreto,
O sea, que nadie se va a enterar, hermanos. No, no, todo lo contrario. Se tiene que enterar todo el mundo. Eso está claro hoy en el versículo 27. Lo que yo les digo en la oscuridad, eso se entiende como en lo privado o en la privacidad. Repítanlo ustedes a la luz, ¿no? Y los que les digo en privado, proclámenlo desde la azotea, hermanos y hermanas. O sea que esto es cuestión de luz y a grito limpio llevar la palabra de Dios. Acuérdate que Jesucristo nos enseñó en un momento dado que no se enciende una luz para meterla debajo del selemín, debajo de la mesa, sino se pone encima de la mesa para que alumbre. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, ten por seguro que como discípulo entregado a ese protagonismo del apostolado, al protagonismo de la misión y de la evangelización, escucha esto bien, porque esto sí que nos da seguridad. Nunca nos vamos a encontrar en un lugar, por más remoto que sea, no te vas a encontrar en una situación, por más difícil que sea, que estemos fuera del alcance y del auxilio y de la providencia de Dios, que prácticamente es la idea fuerza de hoy para nosotros. Eso nos llena de valor, que es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio de hoy. Y nos hace abandonar todos los temores, todas esas inseguridades. Así Jesucristo lo aclara en los versículos 28 propiamente hasta el 31. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pájaros no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Cuidado que, hermanos y hermanas, tal vez cuando somos jóvenes tenemos muchos pelos que no podemos ni contarlo. Pero Dios conoce cada pelo que tenemos en la cabeza. Dios conoce cada pajarito que hay en el mundo. ¿Crees que Dios no va a conocer tu situación? Por lo que tú estás pasando, por las circunstancias difíciles, por la amenaza que pueda haber. Esa es la forma en que Jesucristo quiere que nosotros tengamos la seguridad y nos armemos de valor, hermanos y hermanas, y no ponernos cobardes o quitar las manos ante los duros trabajos del Evangelio. Y en lo que sea, cuando yo digo en lo que sea, matrimonio, esposo, esposa, familia, padre, madre, hijos, hermanas, como miembros de la comunidad cristiana, de la asamblea, de la iglesia, al nivel que sea, hermanos y hermanas. Vamos a concluir. ¿Y cómo podemos concluir la palabra de Dios ya hoy esta semana? Que prácticamente todos estos días ha sido el mismo tema, el que hemos ido profundizando en la reflexión. La fidelidad, hermanos y hermanas, a Jesús, nuestro Maestro, nosotros como discípulos. La fidelidad nuestra a nuestro Jesús Maestro por parte de nosotros que somos sus discípulos es algo que debemos buscar y sentirnos orgullosos de ello, ¿no? Eso es en el buen sentido de la palabra. Debemos sentirnos orgullosos, hermanos y hermanas. Y que hay algo glorioso en nosotros cuando no tenemos miedo a las cosas de Dios, cuando nos armamos de valor, cuando confiamos y tenemos seguridad. Eso hay que reconocerlo que es bueno, hermanos y hermanas. Motivo de que es un potencial que hemos desarrollado y que debemos ser admirados cuando somos valientes, cuando tenemos valor en las cosas de Dios, tanto por lo que recibimos gratis, y por lo que vamos también a dar sin que le cueste nada a nadie. Eso es bien importante para cada uno de nosotros, acentuarlo en la vida de aquellos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios y predicando su evangelio, ¿no? Pues si así somos capaces de obrar, hermanos y hermanas, nos estaremos poniendo de su parte. Nos estamos poniendo de parte de Dios cuando nos armamos de valor, hermanos y hermanas, de parte de Jesús, de parte de las cosas divinas, de parte de las cosas espirituales. Como cristianos
¿De parte de quién nosotros estamos? Eso es reflexión para el día de hoy. Como cristianos, ¿a quién le hacemos más caso? ¿A Dios o al ser humano? Esto tenemos que responderlo nosotros en respuesta a la reflexión del mensaje de hoy. Eso es lo que provoca de nosotros decidir de parte de quién yo estoy. De parte de Dios o de parte de la mentalidad del mundo, de las cosas del mundo, ¿no? Jesús quiere que nos declaremos, hermanos y hermanas, por Él ante los seres humanos, por Cristo ante las cosas del mundo. Cristo quiere que nos declaremos de parte de Él. Yo soy uno de ellos. ¿De quién? De los discípulos de Cristo. Superando ahí, sí, a los discípulos, cuando fueron capaces de traicionar, abandonar y hasta negar en un momento dado, hermanos y hermanas. Así que el que Jesús encuentre en él o en ella, hermanos y hermanas, que uno se ha puesto de parte de él, él se va a poner de parte nuestra. Tan sencillo como eso. Así, el que Jesús reconocerá a sus siervos, hermanos y hermanas, delante de su Padre. Él se va a ocupar de reconocernos a nosotros ante su Padre, porque nosotros lo reconocimos acá, en la tierra, ante los hombres, como que es lo primero para mí. Y yo me lleno de valor, y yo me lleno de seguridad y confianza en lo que hago, porque entonces hay una recompensa, vas a ser reconocido. Así termina Jesucristo la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en el versículo 32. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Eso, hermanos y hermanas, como que nos sirve a nosotros de camino a seguir. Yo no diría de miedo o temor. No perdemos nada, hermanos y hermanas, con declararnos seguidores de Cristo, con declararnos creyentes de Cristo, de que Él es nuestro Maestro y que nosotros somos sus discípulos. Todo lo que viene, hermanos y hermanas, es totalmente ganancia para nosotros. Vamos a unirnos finalmente al salmista en oración, hermanos y hermanas. Hoy la iglesia nos pone el Salmo 92, que nos recuerda que el Señor reina vestido de grandeza. Toda la misión es para la gloria de Dios, para que se glorifique el nombre de Dios. Oremos. Nada hay más seguro que tus palabras. Tu casa es el lugar de la santidad. Oh Señor, día tras día y para siempre. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Un nuevo evangelio, una nueva reflexión de la palabra de Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bonito te vaya en todo cuanto estés haciendo junto a los tuyos. Hasta mañana.